Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio de la palabra. ¿Y qué le parece si me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, por favor? Seguimos en nuestro estudio de esta primera carta del apóstol Pedro, en esta serie que se titula Una carta con palabras de esperanza. Y nuestro mensaje de hoy se titula Viviendo una vida justa. Este es un llamado que tenemos todos como hijos de Dios, como cantábamos hoy. No es nada más pues qué bonito es cantar, ¿no? Que soy hijo de Dios, que soy comprado por la sangre de nuestro Señor Jesús. Eso es cierto, es algo que nos debe de dar mucha alegría, pero a su vez se espera de nosotros que vivamos una vida justa, y de eso nos va a hablar ahorita el apóstol Pedro. Ya está ahí en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y aquí, acuérdese lo que vimos en las semanas pasadas. El apóstol Pedro estuvo abordando estos puntos sobre la sumisión y el respeto que debe de tener el creyente para con las autoridades civiles, para con las autoridades laborales, para con las autoridades familiares. Y después comienza a dar instrucciones de parte de Dios sobre el carácter que debemos de manifestar. El carácter que todo aquel que afirma ser discípulo de Jesús debe de manifestar. Si usted afirma y le dice a los demás, soy cristiano, les está diciendo, soy discípulo de Jesús. Y se está honestamente poniendo una responsabilidad encima. Eso es algo que debemos de tener presente, ¿no? Dios no toma, ni el mundo toma a la ligera el que alguien diga soy cristiano. Para Dios es algo muy importante. Dios lo toma mucho en cuenta, y como le decía, el mundo también, porque no va a titubear el mundo jamás en criticar a aquellos creyentes que no se comportan como se deberían de comportar. De hecho, yo creo que usted ubica bien a Mahatma Gandhi. Él decía que él no era cristiano porque los cristianos no se comportaban como predicaban su libro sagrado, es decir, la Biblia. Esto es real, o sea, debemos de entender, no debemos de utilizar este término a la ligera, ni este título a la ligera. Y en estos dos versículos, el apóstol Pedro va a empezar a presentar una síntesis del carácter de Jesús. Porque todo lo que nosotros mencionamos aquí, todo lo que el apóstol Pedro enumeró aquí, eran virtudes que se manifestaban en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son? Y las vamos a analizar todas. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición.
Y vamos a analizar cada uno de ellos. La primer característica que menciona el apóstol Pedro es el ser compasivo. Y Jesús, vaya que era compasivo. Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 6, versículo 32. Marcos capítulo 6, versículo 32 dice: Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, ¿y qué dice después? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Si usted lee un poco antes, va a ver que Jesús estaba cansado, que sus discípulos estaban cansados y que decidieron tomarse un tiempo de vacaciones. Es válido, el Señor Jesús se cansaba, los líderes también sienten cansancio físico, los pastores también sienten cansancio físico, y es válido tener un tiempo de reposo como lo que ellos iban a tener aquí. ¿Por qué cree que los que se dieron cuenta hacia dónde iban llegaron primero? Porque seguramente el Señor Jesús le dijo a Pedro y a Juan y a Jacobo: pues no llevamos prisa, no vamos a disfrutar del trayecto de aquí y cruzar el mar de Galilea, vamos a llevárnosla tranquila, vamos a descansar. Y pues probablemente sí se la llevaron muy tranquila, ¿no? Y para cuando ellos llegan a la otra orilla, Jesús sale de la barca y ve una multitud y tiene compasión de ellos y vio su esfuerzo, ¿no? Y aunque está cansado, o sea, recordemos que Jesús tenía un cuerpo como el nuestro, era 100% Dios, pero 100% hombre. Y hemos visto, bueno, si usted lee los evangelios va a encontrar que tuvo hambre el Señor Jesús. En otras ocasiones manifestó cansancio físico. ¿Se acuerda con la samaritana? ¿Por qué cree que mandó a los discípulos a comprar? Ya sabía él también lo que iba a hacer, pero llevaban un rato de estar caminando y les dijo: vayan ustedes, ¿no? Yo me quedo aquí a descansar. Descansó, pero compartió también. Pero aquí él está cansado, o sea, su cuerpo había sentido el desgaste y no le importó. ¿Por qué? Porque su compasión era más grande, siempre ha sido más grande que lo que su cuerpo le decía o lo que su cuerpo le dictaba. Y cuando ve el hambre que tiene esta multitud, dice: no importa, vamos a enseñarles. Después, si usted ve, ahí el apóstol Pedro dice: amándoos fraternalmente. Y esta característica del amor fraternal que tenía Jesús por los demás es algo que seguramente marcó profundamente al apóstol Pedro y le dejó una impresión en su corazón y en la de todos sus discípulos. Y vamos a ver un ejemplo
de este amor fraternal que Jesús manifestaba por sus discípulos. Acompáñenme a Juan capítulo 13, versículo 1. Una cosa importante que debemos de señalar antes de seguir en este estudio, vamos a ver ejemplos de cómo Jesús manifestó esas características, pero no contemple esto como simplemente, esto era lo que hacía Jesús. Véalo como el ejemplo que nos dio Jesús y que nosotros debemos de seguir. Si Jesús tenía este tipo de compasión, ¿qué se espera de nosotros? Que imitemos ese nivel de compasión por los demás. Si Jesús manifestó este tipo de amor, como vamos a ver ahorita, ¿qué se espera de nosotros? Que manifestemos este tipo de amor también. Entonces vamos a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice ahí? Los amó hasta el fin. Y vamos a entender el contexto de este pasaje. Juan capítulo 13 es el preámbulo a la última cena. Es decir, Jesús está a unas cuantas horas de comenzar su sacrificio expiatorio. ¿Cuándo comienza todo esto? En el momento en el que lo capturan. En el momento en el que lo capturan, lo empiezan a golpear. No crea que se lo llevaron delicadamente del Monte de los Olivos a donde estaba reunido el Sanedrín. No, lo estuvieron golpeando, empujando en el camino. Lo mantuvieron despierto toda la noche. En esta reunión no fue un juicio, eso es una mala concepción, no es un juicio. Lo que hace el Sanedrín es una asamblea que ellos tienen para recopilar evidencia que presentarle a Pilato. Toda la noche lo tienen despierto. ¿Ha disfrutado noches así? De joven uno dice, hoy no voy a dormir, ¿no? Pero pues es por gusto y dice, pues no voy a dormir en toda la noche, pero cuando den las 8 me voy a dormir y a ver a qué horas despierto. Esa no es la situación de Jesús. Lo mantienen despierto a la fuerza en esta asamblea. ¿Se acuerda qué dice que empezaron a hacer una vez que Jesús declara que Él es el Hijo del Hombre que vendrá sobre la nube? Lo empiezan a golpear, le cubren el rostro y empiezan a golpear su rostro a puño cerrado. Y lo demás lo conocemos también. Entonces, ya cuando Pilato lo manda a azotar y la crucifixión. Okay, Jesús está a punto de que esto comience. ¿Se acuerda en el Monte de los Olivos? Ahí sí sentía una presión y se fue a orar. Porque allí la presión ya fue mucha. Pero Él sabe perfectamente todo lo que va a suceder en unas horas. Y nunca se puso a ver por sí mismo a pesar de estar consciente de lo que venía. ¿Qué hizo? Le manifestó amor a sus discípulos. ¿Y qué hace inmediatamente después? Se pone a lavar los pies de sus discípulos para darles una lección. Y si usted lee de Juan 13 a Juan 17, es un momento muy especial en el que Jesús lava los pies de sus discípulos, se celebra la última cena, pero también el Señor les da muchas palabras de ánimo porque sabía que las necesitarían
para lo que habría de venir. Por eso dice ahí que los amó hasta el fin, los puso como prioridad a ellos antes de verse a sí mismo. De hecho, Jesús nunca vio por sí mismo, siempre estuvo viendo por los demás, pero entre las personas que estaban alrededor de él, por sus discípulos, siempre vio. La tercer característica que menciona Pedro, que debe de tener todo creyente, es la misericordia. Y vaya que Jesús manifestó su misericordia a lo largo de su ministerio. ¿Por qué cree que el ciego Bartimeo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Porque seguramente había escuchado las historias de cómo Jesús era misericordioso con aquellos que estaban en necesidad. Pero uno de los actos de misericordia durante el ministerio de Jesús más grandes, nosotros lo vamos a encontrar en la historia de la viuda de Naín. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y bueno, la historia en sí es muy conmovedora cuando la leemos a simple vista, a simple lectura, pero hay detalles bien importantes aquí que nos dejan ver este carácter misericordioso de nuestro Señor Jesús. Una cosa que debemos de resaltar es que esta mujer era un completo desconocido. Jesús probablemente jamás se había topado con ella. Como Dios, Él conoce a todas las personas, pero mientras estuvo en su ministerio terrenal, recordemos, tenía un cuerpo y había personas que habían estado cerca de su presencia física y muchísimas que no. Entre ellos esta viuda. Jesús jamás había tenido contacto con ella. Era un completo desconocido y Jesús se acercó. Nosotros el día de hoy claramente podemos entender que aquí había una situación de profunda pena. ¿Por qué? Porque esta madre había perdido a su hijo, y bueno, eso en el tiempo de Jesús y ahorita genera muchísimo dolor en el corazón, pero la situación se agrava, y aquí es donde vemos cómo Jesús manifiesta una enorme misericordia cuando transportamos esta situación al tiempo de Jesús. El día de hoy,
Si una mujer se queda viuda y sin hijos y tiene 65 años, le dan su pensión sin contar lo que pueda tener de su Afore o su fondo de ahorro para el retiro, lo del seguro social. También se han anunciado que se les van a dar otro tipo de apoyos a las mujeres por parte del gobierno y pues está bien. Entonces, una mujer en este tipo de situación no está completamente desamparada. En el tiempo de Jesús, sí. Quedaron muy, muy, muy atrás los días del profeta Elías o del profeta Eliseo, que son los únicos en el Antiguo Testamento a los que Dios usa para levantar a personas que habían muerto y que regresen a la vida. Ese tiempo está muy atrás. Israel lleva siglos sin ver profetas de estas características, con este tipo de ministerios. Y bueno, la gente que no conoce al Señor, cuando enferma, va al médico. El cristiano a veces también tiene que ir, porque no siempre Dios quiere sanar a sus hijos de manera milagrosa. Entonces, si ve que no mejora cuando oró, vaya al doctor, porque Dios quiere usar al médico. Y bueno, con la enfermedad algo se puede hacer. Con la muerte ya no hay remedio. Incluso ahorita, ¿no? Cuando alguien se muere ya se acabó, no hay más que hacer. La humanidad no tiene la facultad para ayudar el día de hoy, y nunca, no creo que llegue a algún punto en el que podamos remediar esto. Cuando llega la muerte ya no hay remedio. Entonces la mujer se encuentra en esta situación. La viuda de Naín se encuentra en esta situación, pero esto, que sea una viuda, la pone en una situación de enorme desventaja, y aparte es una viuda que se quedó sin hijos. Este era su único hijo. ¿Esto qué significa? En el tiempo de Jesús, como mencionamos, no existe esto de las pensiones, no existe esto de apoyo a los adultos mayores, no existe el seguro social, no existe la Afore, nada de eso existe. Te quedas a tus expensas. Y usted dirá, bueno, ahí menciona que hay una multitud atrás de ella. Ellos están en solidaridad con esta mujer. Probablemente son las personas de la ciudad de Naín. Las ciudades en ese tiempo serían como pueblos para nosotros. No crea que eran así como Morelia. No. Una ciudad no requería de tantos habitantes para tener este carácter de ciudad. Entonces son probablemente una buena parte de los habitantes de Naín que le están acompañando porque entienden la situación en la que ella cayó, y la gran mayoría no le pueden ayudar. ¿Por qué? Porque todos viven al día. La gran mayoría de los habitantes de la tierra de Israel en el tiempo de Jesús viven al día. Tienen muchas desventajas. ¿Por qué? Porque están bajo el yugo romano, bajo la paz romana, y la paz romana de paz no tiene muchísimo. Sí los calman, ¿no? Pero les imponen unos impuestos muy difíciles de pagar. Entonces, dar limosna en este tiempo en muchas ocasiones pone a las personas en disyuntiva: o te ayudo a ti o comen mis hijos. ¿Y qué creen que decidían la mayoría de las personas? Pues con el dolor del corazón, pero van a comer mis hijos. Entonces, una viuda en este tipo de condiciones
está condenada a mendigar y probablemente a morir en 1 año o 2. Entonces, esta es la condición en la que llega esta viuda. Jesús la ve, entiende por lo que está pasando y ¿qué hace? Dice, yo soy Dios y yo voy a intervenir. Y se acerca y llega con el joven y dice, levántate. ¿Qué hace el joven? Se levanta y ¿cómo cree que se puso la mamá? En la medida de nuestras... Jesús tiene muchas más capacidades que las nuestras, ¿no? Pero lo que Él pudo hacer, lo hizo para extender su misericordia a los demás. En la medida de nuestras capacidades debemos de hacer lo mismo. Como le digo, esto no es para que usted diga, ay, qué misericordioso era Jesús. Obviamente sí lo debemos de alabar, pero debemos de seguir su ejemplo y en la medida de nuestra capacidad ayudar a todo aquel que podamos. Claro que hay que ser sabio porque muchos de los que aparentan tener necesidad no la tienen. Ahí que Dios nos dé sabiduría para distinguir entre quién sí y quién no. Pero cuando tenga los recursos para hacerlo, hágalo. Recuerde que esto es algo que se espera de nosotros, que se espera de aquel que se denomina a sí mismo discípulo de Jesús. Esta no es teoría, esto es práctico, esto es para que lo empiece a hacer saliendo de esta reunión, saliendo de esa puerta. Siguiente característica que enumera el apóstol Pedro en estos versículos. El apóstol Pedro señala que el creyente debe de tener un carácter amigable. Y mire, ¿cómo cree que era Jesús? Jesús era amigable. ¿Usted cree que el Señor Jesús estaba con el ceño fruncido cuando se acercaba a las personas o cuando las personas se le acercaban a Él? En la Escritura son contados los pasajes en los que vemos a Jesús enojado o exasperado. Exasperado cuando sus discípulos no pueden expulsar a un demonio después de la transfiguración, y enojado cuando expulsa a los mercaderes del templo. Y bueno, los discípulos necesitaban aprender una lección ahí en ese evento del endemoniado, y los que estaban haciendo ahí negocio en el templo estaban muy mal y ya necesitaban también que una figura de autoridad les recordase para qué era el templo. No iban a entender por las buenas, entonces por eso Jesús es una ocasión en la que Él se muestra como un verdadero profeta en medio de las multitudes. Si usted se acuerda, muchos le llamaban maestro o rabí, pero allí Jesús, al hacer ese acto, está manifestándose como un profeta del Antiguo Testamento, aplicando la justicia de Dios, castigando y llamando la atención con energía. Pero fuera de eso, Jesús los evangelios manifiestan a un Jesús accesible, a un Jesús muy amigable. Y si usted ve los evangelios, en varias ocasiones lo invitaron a cenar o a comer y aceptó las invitaciones, y Jesús hacía que ese lugar donde estaban cenando o donde estaban comiendo se convirtiese en el mejor lugar sobre la tierra, porque ahí estaba Dios
de una manera accesible. ¿Se acuerda cómo se manifestaba Dios en el Antiguo Testamento? De una manera inaccesible. Cuando veían al ángel de Jehová, se llenaban de temor y decían, vamos a morir porque vimos a Dios. ¿Se acuerda de Manoa y su esposa, los padres de Sansón? O el monte Sinaí, que se manifiesta Dios en fuego y con terremotos y con truenos. Pero aquí estamos viendo otra manera a Dios, porque Jesús es accesible. Y seguramente bromeaba y seguramente se reía de las situaciones que se presentaban. Él siempre fue amigable, pero vamos a leer ahorita un pasaje donde encontramos esto en una de sus máximas expresiones, de amabilidad, de este carácter amigable y accesible. Acompáñeme, por favor, a Marcos capítulo 9, versículo 36. Marcos capítulo 9, versículo 36 dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. A simple vista, no es muy claro por qué mencionamos que este es uno de los pasajes que muestran claramente y de una manera muy enfática el carácter amigable de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos ver a simple vista? Porque nosotros vivimos en una era que ya fue impactada por la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Y vemos a los niños como algo muy bonito, y vemos a los niños como tesoros. La verdad, la infancia es algo que apreciamos, algo a lo que le damos mucho valor, y todos, excepto algunos grupos marxistas, creen que la infancia debe de ser protegida y no debe de ser sexualizada. Lamentablemente estos grupos se han metido en el poder y están intentando pervertir y dañar a los niños, pero eso no sucedía hasta hace poco tiempo. Pero bueno, la gran mayoría sigue teniendo esta idea de que hay que proteger a los niños, que los niños son un regalo, que los niños son un tesoro, que se debe de proteger. Eso no sucede en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los niños eran vistos como una consecuencia inevitable del matrimonio. Cuando una persona en la parte del mundo antiguo que usted quiera señalar, cuando se casaban hombre y mujer, sabían que iban a llegar niños a menos de que hubiese algún problema de esterilidad. Y bueno, los veía, todo el mundo quería tener hijos porque era importante tener descendencia, pero aunque fuera tu primogénito, generalmente durante la etapa de la infancia, que en Israel era pues desde que ya se podían mover por sí mismos hasta los 13 años, se les daba un trato rudo y en muchas ocasiones hostil. Era una práctica común. Ahorita prohibimos la labor infantil, ¿no? Está prohibido desde el tiempo de post-revolución mexicana aquí en México, el poner a trabajar a los niños.
Pero en el tiempo de Jesús poner a trabajar a los niños era la cosa más común del mundo. En el momento en el que ellos ya tenían algún tipo de fuerza suficiente para realizar una actividad económica, lo mandaban. Y no era, los trataban pues como a cualquier trabajador, o sea, no crea que el patrón tenía consideración con el niño. Si hacía algo mal, ¿qué cree que pasaba? Le daba un golpe. En ese tiempo la humanidad se trataba a puro golpe. Entonces, si el niño hacía algo mal, varazo en tierra de Israel. Y no me estoy refiriendo a que hiciera alguna travesura o alguna maldad, algún tipo de pecado, la regó en algo de la tarea que se puso a hacer, aunque fue, por decir, a veces el niño no podía cargar una olla y lo ponían a cargar la olla, se le caía, se rompía, varazo, no era su culpa, no podía, pero ellos decían, ya puede, que lo haga, y si no lo puede hacer, pues vamos a darle una lección. Ese es el trato que tenían los niños. ¿Qué tanta cercanía cree que tenían los niños con los adultos? No mucha, les tenían en muchos casos pavor, porque sabían que por cualquier cosa se los podían agarrar. ¿Y cómo vemos a estos niños con Jesús? Se le acercaban. Y Jesús no es cualquier persona. Jesús es el rabino, el maestro más importante y más famoso de Judea, Samaria y Galilea. Es una persona muy importante Jesús, es una figura pública muy importante Jesús. Pero a lo largo del Evangelio, el Señor no hizo esto por casualidad, y el Señor no dejó que estos pasajes quedaran registrados en los Evangelios por casualidad. Hay varios pasajes en los que Jesús interactúa con los niños. Y cuando analizamos estos pasajes, podemos ver que a los niños les gustaba estar con Jesús y se podían acercar a Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía un carácter bueno, tenía un carácter amigable, y los niños decían, con él sí quiero estar. Y aparte Jesús decía, déjenos venir. Por eso es que tenemos ahorita una concepción tan distinta de lo que es la infancia gracias a Jesús. Si no fuera por Jesús, si no fuera por el cristianismo, a los niños les iría mal, porque en el paganismo les fue súper mal. Y vea cuando una sociedad abandona los principios que Jesús estableció, termina regresando a esto del paganismo, el someter a los niños a lo que los quieren someter ahorita y sexualizarlos y demás. Es simplemente el producto de habernos alejado, ellos, de haberse alejado de las enseñanzas de Jesús, pero así debemos de ser nosotros, con un carácter tan amable, tan amigable, que se quieran acercar a nosotros. Esto es algo en lo que se debe de trabajar, pero ¿entiendes? Yo le dije que Jesús convertía el lugar donde se encontraba en el mejor lugar que había sobre la tierra. Nosotros no somos Jesús. Y seguramente hay lugares mejores donde estar que donde nosotros estamos, pero donde estamos, nuestro carácter debe de hacer que el ambiente de la reunión cambie. Lo pueden rechazar, eso es otra cosa, pero no decir, ahí viene el que tiene cara de limón exprimido. Si eso es lo que la gente dice cuando nosotros nos acercamos, algo está mal. Algo no estamos haciendo bien, no estamos manifestando el carácter
de Jesús. Son cosas de nuestro carácter en las que debemos de trabajar, y desde ahí, en esto va el lenguaje corporal, el lenguaje de nuestra expresión facial dice muchísimo, y el Señor lo cambia si uno deja que lo cambien, pero el Señor hace cambios radicales. Yo no tiendo a usar ejemplos de mi familia muy, muy cercana, pero hay un ejemplo muy, muy bueno. Thor nos conoce pues desde que yo soy un bebé, un niño muy chiquito. Y menciona, yo no me acuerdo, yo estaba ahí, pero yo no me acuerdo, que cuando empezó a llegar al grupo en el hogar, que se hacía en nuestra casa, pues llegaba mi papá ya cuando se iba a acabar la reunión y dice, no, yo le sacaba pues, porque lo veía con botas y bigote y pues imponía a mi papá, ¿no? Pero se ha cambiado el aspecto de su rostro y ahora es un pastor al que se le pueden acercar. Esos son cambios que hace el Señor y deben de suceder en usted también. ¿Cómo suceden? Diciéndole, Señor, yo le batallo con esto, ayúdame. Pero tenga esto bien presente en su mente. Debe de notarse que Jesús está en usted a toda reunión donde llega, en su casa, no nada más en las reuniones, en su casa se debe de sentir que Jesús está allí con su carácter. Yo le digo, esto no es fácil, pero se espera de nosotros. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas tampoco. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer paso para obtener su ayuda? Reconocer que necesitamos su ayuda. Entonces, si en algo le está batallando, dígale al Señor, sí es cierto, yo batallo en esto, ayúdame, Señor, a cambiar. Y después, en el versículo 9, Pedro va a decir, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y mire, estas palabras que el apóstol Pedro plasma aquí parecen un eco del Sermón del Monte. Esto es algo bien, bien especial mire, las cartas de Pedro y de Juan tienen un sabor distinto a las de Pablo. Las cartas de Pablo son maravillosas, pero las de Pedro y Juan tienen un sabor a Jesús, a las palabras de Jesús, distinto a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo escribió por revelación, pero Pedro y Juan escriben porque ellos escucharon a Jesús. Ellos vieron a Jesús y vemos estas cosas plasmadas. Esto que menciona Pedro aquí se parece mucho a Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. Yo se los leo. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Una de las características principales de un verdadero discípulo de Jesús es que no paga mal por mal y que pone la otra mejilla. Aquí hay que entender algo. Esto de no pagar maldición por maldición, no devolver mal por mal o no pagar mal por mal, como mencionamos, está haciendo referencia o la idea que trae es a no vengarse, a no buscar hacer justicia por nuestra propia mano. Eso es algo que tenemos prohibido. No tenemos autorización a hacer justicia por nuestra propia mano.
no tenemos autorización por parte de Dios de vengarnos. Está prohibida la venganza para un cristiano. Y también está prohibido el hacer justicia por nuestra propia mano, porque, y aquí es en donde se conecta esta porción de la carta con lo que hemos estudiado, lo estudiamos hace 2 semanas. No podemos hacer justicia por nuestra propia mano, porque Dios puso a las autoridades civiles primordialmente para que ellos sean los persecutores, jueces y verdugos del hombre malvado. ¿Se acuerda que estudiamos eso? Y en el caso de que nuestras autoridades, como sucede aquí, en muchas ocasiones aquí en México, no cumplan con su actividad principal, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré, en Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Por qué Dios no nos deja hacer esto? Porque generalmente se nos pasa la mano. La diferencia entre Dios y nosotros, y Dios y los jueces de aquí, no me refiero nada más a los de México, a los de todo el mundo, es que Dios objetivamente puede analizarlo todo y determinar cuál es el castigo que merece un infractor. Los jueces, los que son honestos, hacen su esfuerzo por hacer su trabajo, pero no están en la condición de Dios. A ellos les pueden esconder algo de evidencia, se les puede pasar también algo de evidencia, pero Dios tiene todo el panorama. A Él no se le pasa nada, y como Él tiene todo el panorama, sabe qué es el castigo que cada uno merece. Y bueno, eso es hablando de la comparación entre los jueces terrenales, ¿no? Pero con uno, cuando alguien le hizo un mal, dice, me la hizo, me la paga, pero generalmente ese me la paga es con intereses. Así es como pensamos. Por eso Dios no nos permite, nos tiene prohibido el hacer justicia por nuestra propia mano, y nos tiene prohibido también la venganza. Debemos de acudir a la autoridad. Si la autoridad no hace bien su trabajo, clamar a Él, y Él prometió que Él se va a encargar de aplicar el justo juicio y la justa sentencia sobre cada persona. Tristemente hay algunos a los que no les toca aquí. ¿Por qué digo tristemente? Porque si no se arrepintieron, el castigo en la eternidad es algo que no se le desea a nadie, ¿no? Pero también ese castigo va a ser completamente justo, porque Dios tiene todo el panorama y sabe lo que a cada quien le corresponde. Ahora, otra cosa que hay que explicar es esto de poner la otra mejilla. No se refiere a que usted deje que le hagan algún acto de violencia si, si por ejemplo, esto no aplica en el caso de las guerras, esto no aplica si tiene que defender a su familia o si tiene que defender su integridad física. Eso es completamente válido a los ojos de las Escrituras. Las Escrituras contemplan la legítima defensa a nivel nacional. Bueno, en ese tiempo muchas ciudades eran como países, ¿no? Pero a nivel Estado, si así lo quiere ver, a nivel familiar y a nivel personal, está permitido defenderse de una agresión que pone en peligro la integridad física de algún ser querido o nuestra propia integridad física. Entonces, ¿a qué se refiere esto de poner la otra mejilla? A recibir todo tipo de insultos sin contestar. Son cosas muy distintas. Cuando
te quieren matar o te quieren golpear por la razón a cuando te están insultando. La bofetada, la cachetada, en ese tiempo era un insulto, no era un acto de violencia que sí ha de doler bastante cuando te la acomodan bien, pero es es un insulto, no es una agresión como golpearte con el puño en el ojo y dejártelo morado y venir con un arma, son otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Si te insultan, aunque sea tan grave como una bofetada, como una cachetada, aguanta otra si es necesario, recibe otra si se ocupa. Entonces, esto es algo que el Señor está esperando de nosotros. Vamos a traducirlo a nuestro contexto actual. Si alguien nos pita, ya sabe cómo pitan en el tráfico los mexicanos, recordando ahí un montón de cosas, ¿qué se espera de nosotros? Que no empecemos a pitar, que no le frenemos para hacerle la vida más imposible al que está atrás. Tenemos que absorber esas cosas y dejarlas ir. No emparejarnos a ver quién puede más, iniciar un conflicto, no, ese no es el carácter del creyente. El creyente se sabe, perdóneme la expresión, comer los insultos, las ofensas y los pitidos de claxon en el tráfico y todas las situaciones en las que aquí en nuestro país es un lugar de severa prueba para este tipo de condiciones, ¿no? Porque el mexicano la verdad es muy agresivo y tiende a ser muy grosero, entonces aquí es un buen campo de prueba para ver cómo estamos en esto. Y vamos al versículo 10, ahí en primera de Pedro 3. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, aquí encontramos a Pedro citando el Salmo 34, versículos del 12 al 16, si usted lo quiere checar en su casa. Y aquí se nos enseñan otras características de la vida justa que se esperan de nosotros también, se espera de usted. ¿Cuáles son estas conductas que se mencionan aquí? El verdadero creyente que lleva una vida justa refrena su lengua de hablar el mal y de hablar mentiras. ¿Mal a qué nos referimos? Esta palabra mal aborda un montón de cosas. Aborda el tener conversaciones de maldad pura, o sea, el planear hacerle un mal a alguien, pero también aborda el usar majaderías, el hablar con groserías. El cristiano no dice groserías, ninguna, pero no se queda ahí. Aborda también el hablar con doble sentido. No iba a decir un mexicano, un cristiano no puede hablar en doble sentido, no puede usar albures. Es algo que le desagrada a Dios, es algo que realizan los impíos, realizan aquellos que hacen el mal, que practican el mal. Y la otra parte es que no decimos mentiras, ni de las piadosas. Debemos de hablar siempre la verdad. Segunda característica,
el que vive una vida justa, el creyente que vive una vida justa, hace el bien. Y tercera, busca la paz. No estamos procurando el pleito, procuramos la paz en todos lados y en todas nuestras relaciones. Hay ocasiones en las que pues la otra parte no quiere, eso ya es otra historia, ¿no? Para que haya paz y para que haya conflicto se requiere por lo menos de 2 personas. Yo puedo tener toda la intención de tener paz con otra persona, pero si la otra persona no tiene la intención, pues no va a haber la paz, ¿no? Pero no está por mí. O sea, yo no fui el que buscó el conflicto. Es igual en las naciones, ¿no? Una nación puede querer la paz con otra nación, pero si la otra dice, pues aunque tú quieras la paz, ahí te van unos misiles, como en el caso de Israel. Israel quisiera tener paz, es algo que mucha gente no entiende, pero si usted le pregunta a los altos funcionarios de Israel, al primer ministro Benjamín Netanyahu o al secretario de Defensa, ellos quisieran tener paz, pero resulta que Irán no quiere y le manda misiles, resulta que Hezbollah no quiere y también manda misiles, que Hamas no quiere y manda misiles, pues tampoco, acuérdese, una cosa es procurar la paz, una cosa es poner la otra mejilla y otra cosa es defenderte de una agresión. Israel quisiera la paz, no lo dejan tener paz y se tiene que defender. Son cosas distintas, pero procuramos siempre la paz. Y el versículo 12 nos dice varias cosas interesantes. Vamos a empezar por lo que nos dice en cuanto al que hace el mal. Dice que el Señor tiene su rostro en contra del malvado. Dios no tolera al hombre malvado. A veces permite que hagan sus maldades, pero como le digo, si no se arrepiente, no van a escapar de su juicio. Pero hay otra cosa, y ahí se menciona esto primero, pero yo lo quise mencionar después de lo del hombre malvado. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso de que están sus oídos atentos a nuestras oraciones está bonito, y que sus ojos estén al pendiente de nosotros también, pero implica varias cosas. Está viendo cómo obramos también y ve cuando no se parece nuestro carácter al de nuestro Señor Jesús, cuando no reflejamos estos puntos del carácter que se están mencionando aquí. Y el versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí el apóstol Pedro está pues haciendo uso de la lógica elemental y nos dice, en condiciones normales, no es común que el Estado u otros seres humanos ataquen y persigan a alguien que hace el bien. No es lo común. En situaciones normales, el Estado, ¿qué hace con la gente que se porta bien? En el peor de los casos las deja en paz, en el mejor de los casos pues les reconoce su mérito, y hay muchas formas, ¿no?, en las que se hace eso. En condiciones normales, cuando una persona se lleva una vida que hace el bien, lo normal es que por lo menos lo consideren como una persona virtuosa. Tal vez no se quieran juntar con él porque quieren hacer pues sus maldades y estar en sus vicios, pero reconocen, bueno,
él es bien portado, ¿no? Es una persona decente, pero ahí nos dice, bueno, va a haber casos en los que, pues, el mundo, a pesar de que hagan el bien, o las personas que están a su alrededor, a pesar de que hagan el bien, a pesar de que se comporten como Jesús, los van a perseguir. Cuando eso suceda, piensen una realidad que consiste en que son bienaventurados. Véanse así como bienaventurados. Y les digo, le digo, hermano, que las cartas de Pedro y de Juan tienen este sabor a las enseñanzas de Jesús, porque Jesús dijo algo muy similar en Juan capítulo 15, versículos 18 y 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces no se sienta mal, vea que está siguiendo bien los pasos de Jesús, y todo aquel que sigue bien los pasos de Jesús es bienaventurado. Y vamos a terminar en el versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo es utilizado mucho por los apologetas, por aquellos que se dedican, que tienen el llamado del Señor a defender la fe cristiana. Por la parte final, ¿no?, que dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y ciertamente este versículo tiene esa aplicación. Es una instrucción que se nos da, en la que se nos llama a prepararnos intelectualmente para presentar defensa de nuestra fe ante toda persona que nos pida alguna respuesta, que nos cuestione sobre nuestra fe. Sí, la fe cristiana tiene una característica de no ser una fe ciega, es una fe razonable, que se puede sostener a través del argumento, sí, pero no me quiero detener ahí porque hay otra aplicación de este versículo, que está obviamente relacionada con esto que estamos mencionando. ¿Por qué cree que las personas iban a demandar respuesta de los creyentes a los que les está escribiendo Pedro? Porque veían su conducta. Mire, tener un buen testimonio abre muchas puertas. Y aquí, vea, el apóstol Pedro ha estado hablando del carácter que debemos de manifestar, de aquellas características que deben de relucir en los que se llaman a sí mismos discípulos de Jesús. Y nos está diciendo, estén listos para explicarles a los demás qué es lo que creen y por qué se comportan como se comportan. Estén listos, debemos estar listos para dar respuestas complejas, porque hay cosas en la Escritura que pues sí son temas complicados y complejos que requieren de explicaciones paso a paso y con detenimiento, pero también debemos de estar listos para
dar una respuesta satisfactoria cuando nos dicen, ¿y por qué estás tan contento siempre? Y bueno, es que eso lo tenemos que contestar, no diciendo, pues porque dormí bien, o porque duermo bien, o porque ahorita tengo una buena situación económica. La razón es por que estamos siguiendo los pasos de Jesús y queremos, reflejar el carácter de Jesús. Eso es también a lo que se nos está llamando, a poder explicar el porqué de nuestras posturas. ¿Por qué estamos en contra del aborto? ¿Por qué estamos en contra de todo lo referente a las cuestiones de género, al lobby LGTB, a lo de los transgénero, a todas esas cosas que son parte de nuestra conducta y de nuestra moralidad cristiana? Debemos de estar en condiciones de poder contestar y de justificar nuestros actos, de justificar nuestra buena conducta. Si nos dicen, ¿y tú por qué no robas? Pues porque está mal. Esa no es una respuesta satisfactoria. Una respuesta satisfactoria es recurrir a los pasajes de la Biblia que prohíben el robo y decir, es que yo sigo los mandamientos de mi Dios. Si me preguntan, ¿por qué si le das a la gente que necesita, te sobra mucho el dinero? No, pero estoy siguiendo estas instrucciones de Jesús, es algo que el Señor me encomendó y es algo que quiero. Ve la diferencia, y aquí lo estoy manejando de manera muy, muy superficial, porque ya se me está agotando el tiempo, pero debemos de poderlo contestar con las Escrituras. Ese es el llamado, defender nuestra fe y defender la razón de nuestra conducta cristiana. ¿De qué cree que le van a preguntar más en la realidad? Si se comporta como Jesús, de su carácter, y eso va a abrir las puertas. Si usted contesta bien, si da una respuesta satisfactoria, va a abrir la puerta para que le pregunten de otras cosas. Pero si tiene un mal carácter, no le van a preguntar nada. Y si tiene un carácter como el que señala el Señor, el apóstol, bueno, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro aquí, y le dice, pues porque está bien, porque es lo que todo el mundo debe de hacer, ya no se van a acercar a preguntarle. ¿Por qué? Porque eso cualquiera lo puede contestar. Pero si contesta con la Escritura, la cosa cambia, porque van a decir, ok, ya me están hablando de la Biblia y como que conoce más de la Biblia que yo. Después le va a decir, oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de este tema? Y ahí es en donde se abren las puertas para compartir. O sea, vea, todo esto tiene un objetivo, el estar listos para defender nuestra conducta y nuestra fe, y es llevar a otros a los pies de Jesús, abrir las puertas para que otros conozcan de Jesús. Entonces hoy el Señor nos está dejando un montón de tarea, porque ¿qué es lo que Él quiere? Y con esto vamos a concluir, que saliendo de esa puerta, usted empiece a vivir lo que se nos señala aquí y que se prepare para que cuando le pregunten, oye, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué piensas esto? Les pueda contestar con la Escritura. Entonces hay que echarle ganas, hermanos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy nos sigues dando ánimo y nos sigues dando el mejor ejemplo posible, que es nuestro Señor Jesús. Y nos has permitido escuchar todas estas historias, Señor, en las que tú manifestaste este carácter tan hermoso para que nosotros te busquemos imitar. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo
para que nos dé diligencia, para que nos dé humildad, que nos permita reconocer que sin ti es imposible hacerlo. Lo queremos hacer, Señor. Queremos que muchos se conviertan a ti porque te vieron reflejado en nosotros. No para enorgullecernos, sino para que muchos más se salven y cumplir con esta tarea de ser pescadores de almas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser una luz cálida en todo lugar donde nos encontramos, no una luz fría, sino una luz cálida que atrae a los demás y los atrae a ti. Hoy nos ponemos en tus manos y nuevamente te pedimos ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Pues a partir de este momento tiene que empezar a hacer su tarea, hermano, y nos vemos aquí el viernes en las reuniones y el domingo también. El Señor le bendiga.